buenos días a todos. Espero se encuentren bien. Gracias por estar aquí y acompañarnos en este webinar de mucha relevancia, algo totalmente diferente a lo que se viene viendo en muchos webinars. No estoy diciendo que lo demás es menos, sino simplemente es algo técnico que no vemos muy seguido, ¿no? Entonces, pues, vamos a empezar el día de hoy nuestro webinar con el tema soluciones y consideraciones técnicas y de diseño para sistemas fotovoltaicos en arcotechos. Cada vez son más las construcciones que tienen arcotechos y pues es el único espacio donde podemos instalar nuestro sistema fotovoltaico. Y para esta solución, pues tenemos al equipo de S5 que nos acompaña el de hoy y que pues, nos va a dar una serie de técnicas, generalidades y obviamente soluciones para este tipo de techos. Nos acompaña en este día el ingeniero Cristian Arredondo, Jesús Jara y el máster en ingeniería, Kevin Nuño. Pues ahora sí que para no alargar esto, bienvenidos a todos, bienvenido al equipo de 5. También nos acompaña Daniel Ochoa, mi amigo y socio de Solar Consulting. Para los que no me conocen, soy Jorge González de Solar Consulting y mi socio y amigo Daniel Ochoa. Estamos aquí organizando este evento. Bienvenidos y adelante. Ahora sí que la audiencia es suya, S5. ¿Qué tal? Muchas gracias. Antes que empezar, igual vamos a hacer una breve presentación. Su servidor es Jesús Jara, soy el ingeniero encargado de la parte proyectos y aplicaciones para S5 en Latinoamérica. Mi background son 7 años de ingeniería estructural y ya tengo 3 años en energía solar. A mi Maestro, compañero ingeniero. Cristian. Bueno, mucho gusto a todos, gracias por el tiempo. Yo soy Cristian Arredondo, estoy como ingeniero de ventas para el mercado de Latinoamérica. Entonces, pues con todo gusto nos apoyamos en todo el tema del desarrollo de proyectos. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el maestro de ingeniería Kevin Nuño, que es un experto en la materia justamente de arcotechos, que nos va a impartir cátedra el día de hoy. Entonces, si nos ayuda ahí a presentarse, porfa. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Kevin Nuño. Muchas gracias por la presentación. Soy director general de KN Control Estructural y estaremos aquí apoyando con la parte técnica de la presentación. Perfecto. Pues vamos a darle velocidad para poder abarcar todos los temas. ¿Le das next, Jesus? Ok. Primero vamos a empezar hablando de una pequeña definición de qué es un arcotecho. Ok. Digamos, por definición, son cubiertas arqueadas que son fabricadas principalmente con una lámina estructural. ¿Ok? Y su diseño sin apoyos intermedios lo hace ideal para cubrir grandes áreas. ¿Esto cómo lo transmitimos a lo que nosotros vemos día a día? Algo que les suele preocupar es que están todos acostumbrados a ver una lámina con una estructura siempre que lo sostiene. ¿Ok? Por el método de fabricación y los materiales de esta lámina no requiere esa estructura. Estas láminas se llaman láminas autosoportables y por el método de cómo se fabrican y cómo se curvean es lo que les da esa resistencia estructural por la cual no requieren esa parte de estructura. ¿Ok? Y a lo largo de esta presentación les vamos a dar como toda la parte de tips y modelados para que ustedes tengan el respaldo de que realmente sí se puede instalar. ¿Ok? A continuación les vamos a mostrar los 3 tipos de láminas más comunes. Esta es una lámina que es un poco rara de encontrar. Sí, no tenemos el modelo todavía definido. Hemos buscado con varios fabricantes, pero no lo hemos encontrado. Esta lámina en particular, ¿sí? Al no tener una cresta, se utiliza una solución diferente a la que vamos a ver. ¿Sí? No vamos a hacer mucho énfasis en esta parte, pero si tienen un proyecto con este tipo de lámina, con gusto pueden acercarse con nosotros y les damos una asesoría un poquito más especializada. ¿Ok? Pero algo que pueden ver, tanto en la diapositiva anterior como en esta y en la siguiente, es que tiene ese costillar, tiene un pequeño estriado toda la lámina. Y eso tiene que ver con la forma en que se fabrica. Ese estriado o esas líneas que ustedes ven son golpes que se les da a la lámina para poder curvearlas, ¿ok? Y ese estriado es lo que le va a generar la resistencia mecánica. Si ustedes encuentran este tipo de lámina, es muy parecida a una KR24. Esta es una lámina K01. ¿Sí? Si pueden ver, sube a 90 grados para poder hacer el engargolado. Y la siguiente que tenemos, esta es, me atrevería a decir, un 70-80% de los casos es donde se instala mayormente, es una lámina K02. ¿Cuál es la particularidad y diferencia de las anteriores?
Esta se puede confundir, si ustedes la ven desde abajo, pueden pensar que es una lámina trapezoidal, ¿ok? ¿Por qué? Porque realmente el trapezoide que tiene, como se puede ver en la imagen del lado izquierdo de la pantalla, tiene un trapezoide muy pronunciado, pero en la parte central tiene un engargolado. Entonces, entra dentro de los apartados de techos metálicos engargolados. ¿Ok? Estos tres son los más comunes que se encuentran en sistemas de arcotechos. Particularidades, el tema del estriado. Sí, son láminas autosoportables y nunca van a encontrar un tema de estructura en la parte de abajo. Hay algunas variantes que hemos encontrado en el mercado, sí, que nosotros personalmente no recomendamos, que es cuando curvean una lámina trapezoidal o una KR18 o una KR24. ¿Por qué no es recomendable hacerlo? Porque esas láminas no están hechas para que se doblen o se curveen. ¿Ok? Entonces, de igual forma, nosotros podemos brindarle la asesoría en cualquier tema de proyecto que tengan en un techo curvo. Siguiente, Jesus, porfa. Ok. Estas imágenes que ponemos es algo que nos ha tocado ver. Sí, realmente esto no fue algo que nos compartió un cliente. Sí, fue por la casualidad de, íbamos pasando por el sitio, no les voy a decir dónde, ¿va? Pero sí es real. El tema es porque muchas veces existe un desconocimiento en un sistema de arcotecho, ¿sí? Como van a explicar más adelante el ingeniero Jesús y el maestro Kevin, las formas de considerar, de diseñar y de instalar un sistema fotovoltaico en un arcotecho es totalmente distinto de lo que estamos acostumbrados normalmente. ¿Ok? Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Hicieron una, pues sí, una mala instalación, algo que no se debe de hacer, porque al final de cuentas, recuerdan que yo les comenté que este tipo de lámina no tiene estructura de soporte. Entonces, siempre que tú pones un sistema con elevación, debes anclarte a la soportería, ¿ok? Para el tema de la transmisión de esfuerzos. Aquí, tú todo ese estrés se lo estás cargando directamente a la lámina. Sí, sabemos que este tipo de láminas pueden ser muy resistentes, pero también como todo material tiene un límite. ¿Ok? Entonces, sí, jamás poner un sistema como el que tenemos en la imagen en un sistema de arcotecho. ¿Ok? ¿Por qué? Porque representa un riesgo para los instaladores, para la nave y sobre todo para el personal que trabaja dentro de la nave en caso de que pueda llegar a colapsar este tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, los problemas que puede incluir un mal diseño y una mala instalación, pues sí se unen a una larga lista. Ahora, aquí, ¿qué es lo que podemos observar? Aquí lo que nosotros vemos ya es qué es lo que les ofrece C5, cuál es la forma correcta de anclar. ¿Ok? En la imagen que pueden observar, tenemos una abrazadera que se llama H-Mini. Esta abrazadera S5 la diseñó específicamente para los sistemas de arcotechos. ¿Ok? ¿En dónde lo podemos utilizar? Especialmente en la K01 y en la K02 porque son láminas engargoladas. ¿Ok? Esto que ustedes ven de su lado izquierdo, que es un zoom más cerca de la pieza, es una pieza extra que tiene nuestra abrazadera. ¿Para qué sirve? Como el engargolado es muy ancho, no podemos meter de forma lateral nuestra pieza. Hay que quitar esa pieza, se instala en el engargolado, la abrazadera y ya podemos insertar la pieza. Y del otro lado tenemos un opresor para poder hacer la sujeción mecánica. Algo muy importante que tienen que evaluar durante el tema del levantamiento es el estado del engargolado. Como pueden ver en la imagen del lado derecho de la pantalla, está un poco irregular ese engargolado. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Es si el engargolado no se hace correctamente, se corre el riesgo de que se pueda llegar a causarles problemas a la hora de instalación porque la pieza no va a entrar. ¿Okay? Más adelante el ingeniero Jesús nos va a explicar un poco de cuál es la importancia en cuanto a tema de resistencia y herramientas que se deben de utilizar, perdón, para hacer este engargolado. ¿Ok? Entonces, si ustedes detectan que el engargolado no es el adecuado, lo ideal sería que el cliente final, que el instalador, hiciera un mantenimiento preventivo a todo el engargolado, a todo el techo metálico, esto con la finalidad pues de que se asegure que se va a poder instalar correctamente el sistema fotovoltaico y aparte les va a dar la durabilidad de estos 25 o 30 años de un sistema fotovoltaico. Okay. Esto es algo que incluso ustedes pueden realizar en sitio y es muy importante hacerlo. ¿Por qué? Un sistema de arcotecho, lo que tenemos que evaluar no solo es la parte de la lámina, la parte de la resistencia de la lámina y la parte del estado actual de la lámina y cómo se proyecta para estos 30 años que se va a instalar un sistema fotovoltaico.
Lo que tenemos que evaluar también es qué tan ancho o qué tan estrecho es la curvatura de este arcotecho. Porque, como se puede ver en la imagen, ¿sí? Aquí nosotros sí o sí tenemos que colocar los paneles de forma horizontal. De ninguna forma se pueden poner vertical. ¿Por qué? La misma curvatura que nos va dando la lámina, sí, nos va a generar un ángulo de abertura en ciertos puntos. ¿Sí? Entonces, en la parte intermedia de la imagen que está de su lado izquierdo, ¿sí? Ahí es donde va la abrazadera, se van a empezar, a generar ciertos grados de abertura. Entonces, si nosotros pusiéramos un panel de forma vertical, podemos poner la abrazadera en la parte baja, pero en la parte alta ya no nos va a dar, por la misma curvatura que nos está dando el techo metálico. Y lo que tenemos que evaluar es también si podemos o no podemos utilizar abrazaderas intermedias. Y eso nos los va a dar, o la forma más rápida de hacerlo, ¿sí? Puede ser en sitio, que lo que se tiene que hacer es nada más, ay, perdón, Jesús, me atrasé. Lo que se puede hacer es los polines que tenemos, ¿sí? Cortarlos como si fuera el marco del panel. El marco, la medida estándar de 1.13 y 30 o 35 milímetros, y se puede ir poniendo en sitio. Y ahí vemos si embona o no embona. ¿Ok? La otra forma de hacerlo, ahora sí, es a través de un estudio en AutoCAD. Esto, acá el buen ingeniero Jesús es el que nos apoya a hacer toda esta magia en diseño. ¿Sí? Si pueden observar en el pequeño zoom, ¿sí? Nos dice que hay 3.87 grados de abertura. ¿Okay? Eso quiere decir que en esa curvatura, cada que pongamos una abrazadera intermedia, vamos a tener 3.87 grados. ¿Ok? ¿Qué condiciones debemos de cumplir para poder ver si podemos utilizar una abrazadera intermedia o todas deben ir con abrazaderas independientes? Siempre y cuando el ángulo de abertura sea igual o menor a 5 grados, sin ningún problema podemos compartir abrazaderas entre todos los paneles. ¿Ok? Como se ve aquí en la imagen. Tenemos la H-Mini y podemos poner toda la serie de módulos con abrazaderas intermedias. Pero, ¿qué es lo que ocurre si tenemos una abertura mayor a 5 grados? Cuando tenemos mayor a 5 grados, el agarre de la abrazadera con el módulo empieza a verse reducido. ¿Ok? Porque ya no hace un contacto así. Lo que empieza a hacer es que empieza a aperturarse y reducimos el área de contacto que tiene el panel con la abrazadera. Entonces, arriba de 5 grados, ya no puedes utilizar abrazaderas intermedias. Cada módulo debe de ir con sus 4 abrazaderas mínimo, a reserva de lo que pueda arrojar el reporte de cargas que tenemos nosotros. ¿Okay? Estas son las consideraciones iniciales para tener en cuenta durante el levantamiento y en la parte inicial del proyecto. ¿Ok? Y nosotros podemos apoyarlos con esta parte de la ingeniería para ver los ángulos de abertura sin ningún problema, sin ningún costo, pero al final vienen nuestros contactos y podemos asesorarlos en toda esta parte. Va, muy bien. Gracias, Chris. A partir de aquí ya un servidor les va a dirigir la presentación. Retomando lo que dijo mi compañero Cristian, es muy importante revisar el estado del engargolado. Como podemos observar aquí del lado derecho y del lado izquierdo, el engargolado está hecho de manera muy pobre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como se muestra en el video, requerimos utilizar una engargoladora manual para corregir ese doblez y asegurarnos de que esté de manera correcta para de que no se compromete la resistencia de la lámina. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? En S5 tenemos pruebas para todos y cada una de nuestras piezas con diferentes tipos de techo. Entonces, cuando yo vengo y reviso mi carga, yo voy a tener una carga última y una carga permisible. ¿Por qué es importante que tengamos control del estado del engargolado? Si yo tengo un engargolado pobre en el que posiblemente no pueda poner de manera correcta mi pieza, no le pueda dar el torque necesario, no vamos a estar llegando a estos valores de resistencia. ¿Y por qué estos valores de resistencia son importantes? Porque son los valores que tomamos como base para realizar los reportes de presión de viento que va a explicar adelante. ¿Ok? En S5 lo que hacemos es no diseñar simplemente con una velocidad, sino irnos a ver cuál es la presión de viento que va a existir en cada proyecto en función a las especificaciones geométricas del sitio y del edificio. Vamos a realizar este pequeño ejemplo, ¿no? Es un arcotecho que tiene medidas en plantas 29 metros de largo por 19,57 de ancho
Y vamos a hacer, o aquí voy a mostrar de manera rápida y breve, el reporte que en S5 hacemos para corroborar la presión a la cual van a estar sometidas los paneles, para eso trasladarlo a la presión que van a tener los anclajes y poder diseñar de manera adecuada y sin comprometer la seguridad estructural el proyecto solar. Un servidor les va a hablar de la parte solar y el máster en ingeniería Kevin Muñoz será quien toque ya la parte estructural del techo del edificio. Aquí vamos a tener un arcotecho calibre 24 con nuestra H-Mini. La separación entre crestas aproximadamente es de 60 centímetros. Es un arcotecho y el grado que se forma es de 20 de grados. Aquí están las dimensiones en planta. Aquí, como pueden ver en la parte inferior izquierda, viene ya cuál es la carga. Aquí se me fue un numerito de más, ahí disculpen. Se me fue cuál es la carga permisible de nuestra abrazadera, 2550. Vamos a poner el tamaño del módulo. Recuerden que todo aquí ya empieza a jugar. Por eso en S5 nos gusta irnos a lo específico de cada proyecto. Si yo cambio la altura del edificio, aunque tengo dos edificios en el mismo lugar, con la misma geometría, pero uno es 5 metros más alto que otro, la presión de viento va a variar a la que están exigidos los paneles. Si yo incremento, disminuyo el tamaño del panel, también me va a afectar la presión que va a tener cada módulo y la carga que va a tener cada abrazadera. Vamos a considerar que se va a utilizar una velocidad de viento aproximada de 150 kilómetros por hora y una elevación, como si estuviéramos aquí en la ciudad de Guadalajara, aproximada de 1600 metros. Con esto, nosotros vamos corriendo cálculos donde vemos cuáles son las dimensiones del edificio, los detalles del módulo, la velocidad de viento. Empezamos a sacar ya los factores de presión de velocidad. Fíjense cómo todo y cada uno de los valores impacta en las exigencias de diseño del módulo. No es solamente la velocidad, no es solamente el módulo, es también la altura, la pendiente y la geometría del mismo edificio que nos va a impactar en las presiones que vamos a tener en el proyecto. Aquí podemos ver también cómo se empieza a distribuir las presiones en función a la zona en la que vamos a instalar del arcotecho. Son las diferentes presiones que vamos a tener. También tenemos que revisar si vamos a tener módulos expuestos, si vamos a tener módulos expuestos, si los tenemos a 5 o 10 centímetros de separación, si tienen alguna inclinación extra. Esto es lo que les comentaba. Y una vez que tenemos ya el resultado final, yo empiezo a sacar cuáles las fuerzas de diseño que voy a tener presente en función a las zonas del techo en la que voy a instalar. Los arcotechos normalmente tienen solamente 2 zonas. No tienen tan variables como suelen ser los techos a 2 aguas o a 1 agua. Pero si en este caso la parte de exigencias no varía tanto. Andy, caramba, aquí se me encimó la imagen. Dame un segundito. Aquí no pasó nada. Este es cómo se ve el diagrama de distribución de esfuerzos en función a la geometría del techo. Incluso desde aquí ya nos afecta las propias dimensiones del techo, porque si yo tengo un techo más ancho o más largo, va a variar cómo se distribuye esto. Si se dan cuenta, esto va en función a la longitud. Si yo tengo un techo, un techo muy amplio, las zonas en las que va a haber menor presión de viento van a ser más grandes. A lo mejor en una ciudad como Guadalajara no nos puede afectar tanto, pero si queremos hacer una instalación en la zona de Acapulco, en la zona de Cancún, donde llegamos a tener presiones muy altas debido a las exigencias climatológicas, pues eso nos puede ayudar porque podemos hacer el análisis y decir, oye, ¿sabes qué? Lo mejor es instalar en toda la zona A, llenarla de módulos, porque es la zona en donde vas a tener una menor exigencia de presión y va a ser más viable de manera económica tu proyecto, ¿no? Una vez que obtenemos esta información, yo tengo cuáles son, en función a las zonas, cuál es la combinación de carga máxima que tengo de newtons y la cantidad de abrazaderas de S5 que voy a requerir para poderle dar la seguridad estructural al proyecto solar. Recuerden, esto es solamente el proyecto solar. En S5 los podemos ayudar siempre a sacar estos cálculos. De la lámina para abajo ya no abarca tanto nuestra responsabilidad, por lo cual aquí es donde el maestro de ingeniería Kevin nos va a ayudar para explicarnos esa parte más adelante. Muy bien. En un segundo.
Ya que tenemos la cantidad de anclajes, pues ya nosotros les ayudamos a hacer el despiece, darles el listado de materiales para que ustedes puedan hacer la compra y ya puedan hacer la instalación del producto, ¿no? Anteriormente, o algo que nos hemos encontrado mucho en el medio, es que la gente suele tenerle mucho miedo a instalar en arcotechos. Ven un arcotecho, se asoman, dicen, oye, no tengo nada que sostenga el techo, pues aquí no puedo instalar. Y buscan, ya sea como vimos en las imágenes pasadas, en hacer superestructuras, en hacer elevaciones súper altas, en buscar una manera de poder instalar, cuando la realidad es que si tú te metes al detalle a hacer un estudio primero de tu techo, te puedes encontrar con que es muy probable que sí lo puedas cargar. Más adelante el máster nos va a explicar un poquito cómo es un análisis de carga, pero recuerden que una de las principales ventajas que tienen los sistemas coplanares es que la presión de viento que se agrega al sistema del edificio es muy poca. ¿Por qué? Porque tú no tienes esa apertura para generar la cámara de succión tan grande. Aparte, una gran ventaja de nuestras piezas en este 5 es el peso que agregan a la estructura. Estamos hablando que un PV kit con una abrazadera ronda entre 600 y 800 gramos cada una. Quiere decir que para un arreglo de un módulo que va a llevar sus 4 abrazaderas, solamente estarías agregando aproximadamente 3 kilos que tú vas a distribuir entre toda esa área que va a abarcar el módulo, que suele ser 238 por 1.3. Si se dan cuenta, la sobrecarga que se agrega es muy poca. Entonces, de esa manera también ese 5 nos apoya en este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque nos está dando soluciones que son coplanares, que no elevan las presiones y nos están dando soluciones que son altamente resistentes y que no incrementan la sobrecarga que van a tener los techos en la parte de arriba. Es muy importante, insisto, como lo vimos en las imágenes pasadas, que siempre se hable de presiones de viento y no solo velocidad. Sí, la velocidad va a venir y en función si está un proyecto sotavento, barlovento, en la dirección en la que le llegue el viento, es la manera como se va a comportar. Normalmente se dice que los vientos se comportan como si fuera un chorro de agua. Cuando tú agarras un chorro de agua y lo avientas contra una pared y ves que choca y se desparrama para todos lados, en teoría el viento se comporta de la misma manera y aquí lo podemos ver un poco, ¿no? Donde tú llegas, creas presión de viento, hay zonas donde se hacen vórtices, se hacen succión. Por eso es súper importante siempre irnos y corroborar cuál es la presión que voy a tener en mi proyecto y no simplemente la velocidad regional que va a haber en la zona para el diseño del proyecto. Hasta aquí que concluye la parte solar. A continuación, el máster de ingeniería Kevin Nuño nos ayudará ya a hacer una explicación de cómo es el protocolo y el proceso de hacer ya de una revisión estructural de la lámina en sí. Muchas gracias, Jesús, y gracias a usted también, Cristian, a todo el equipo de S5 por el espacio. Y ahora vamos a entrar en la parte técnica de la estructura principal. Para este ejercicio, pues vamos a partir de un supuesto ficticio, vamos a asumir que una estructura tipo arcotecho está ubicada en la ciudad de Guadalajara. Y pues bueno, estas son las condiciones típicas que vamos a estar considerando a lo largo del ejercicio. Vamos a utilizar la normatividad vigente, que en este caso sería el Manual de Obras Civiles de la CFE en su versión 2020, que es la más actualizada. Aquí en la diapositiva estoy presentando el mapa de isotacas para las velocidades regionales del país y un periodo de retorno de 200 años. No vamos a ahondar tanto en temas muy particulares del diseño, lo vamos a platicar a grandes rasgos y ya al final si tienen una duda en particular la podemos atender. Para Guadalajara, por ejemplo, vamos a considerar que la velocidad regional es de aproximadamente 110 kilómetros por hora, la altura media de 1.550 metros sobre el nivel del mar, una temperatura media de 20 grados centígrados. Y bueno, dado la ubicación geográfica, vamos a asumir que el terreno pues está cubierto por numerosas obstrucciones estrechamente espaciadas, no es una costa, no es un promontorio, y bueno, a base de esto podemos obtener ya la velocidad de diseño, que es obviamente diferente a la velocidad regional, ya que toma en cuenta todos estos factores de rugosidad y de topografía.
Y a partir de estos datos de entrada podemos obtener la presión dinámica de base, que son cercanos a los 36 kilogramos por metro cuadrado para esta estructura en la ciudad de Guadalajara. Adelante, por favor. Y bueno, ya mis compañeros hablaron mucho acerca de la versatilidad de este tipo de estructuras, pues obviamente al ser un arco tiene muchas bondades en cuanto a al claro libre que podemos obtener sin apoyos intermedios. También es una estructura sumamente ligera. Y bueno, para este ejercicio estamos considerando estas medidas de la lámina, que son las costillas más o menos espaciadas a cada 60 centímetros a lo largo de toda la cubierta. Estos proyectos pueden rondar en el sentido de que pueden librar claros de entre 10 y 35 metros, dependiendo del calibre de la lámina y pues dependiendo obviamente también de las cargas a las que estará sometida. Y la altura del arco pues puede ser entre 1 sobre 10 o 1 sobre 6 el claro de largo que se está librando, y los calibres pueden ir desde el calibre 16 al calibre 24. Adelante. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la configuración típica de estas estructuras. Estas estructuras con cubierta de arco circular generalmente están desplantadas sobre muros o sobre columnas, y bueno, eso ya los despega del piso a una determinada altura, ¿no? Y bueno, al ser una especie de cilindro, vamos ahorita nosotros a centrarnos en el análisis de viento transversal a la cubierta, que como lo podemos ver en las imágenes, es el viento que está perpendicular, perpendicular o lo vamos a llamar en esta ocasión paralelo a las costillas, para ser un poquito más claros. Y vamos a tener zonas de barlovento, zonas de sotavento y una zona central para poder distribuir las presiones del viento. El barlovento, recordemos que es la zona donde el viento ejerce una presión a la estructura. Quiere decir que esta presión o esta fuerza va, digamos, hacia adentro o contra la cara de la cubierta en este caso, o de los muros, o de la zona de la estructura que estemos analizando. Y la zona en sotavento es donde el viento ejerce una presión, o bueno, más bien una succión, que sería una fuerza que sale de la estructura, por llamarlo de alguna manera. Adelante. Y bueno, aquí podemos ver otro esquema, ahora visto ya no en planta, sino de frente. Es una sección transversal del arco techo, y podemos ver cómo se va a discretizar este tipo de cubierta, donde tenemos, vamos a llamar al claro total del arco, y vamos a dividir en cuartos cada sección, donde está la zona en barlovento, zona en sotavento, con la letra B y S respectivamente, y la zona central, que es más o menos la mitad del claro libre, ¿no? Y me gustaría resaltar que en este análisis vamos a centrarnos solamente en el análisis transversal a la estructura, en el análisis del viento transversal a la estructura. Y para los casos, o bueno, para ya realizar el análisis completo, el análisis de viento longitudinal se tiene que asumir como si fuera una construcción con planta rectangular cerrada, que es la imagen que podemos ver abajo. Son techos a dos aguas, y con esos mismos criterios podemos hacer el análisis de los muros laterales y muros en barlovento y sotavento respectivamente. Adelante. Y me gusta mucho este tipo de ejercicios, porque podemos darnos cuenta de que sí podemos mezclar ciertos criterios cuando tenemos estructuras complejas, siempre y cuando tengamos un sustento pues técnico que lo avale. En este caso sí tenemos una cubierta circular, pero el manual de la CFE nos permite, para el análisis longitudinal que les mencionaba, hacer una suposición de que el análisis es de una estructura con cubierta a dos aguas, tomando en consideración que una recta secante
que une el centro o la cumbrera del arco contra la parte más baja de la estructura, generan este ángulo que nos va a definir el cálculo de las presiones exteriores. Entonces, si nos percatamos, pues estamos asumiendo o estamos haciendo como el conjunto de dos tipos de estructuras diferentes, pero que al final nos van a arrojar resultados pues mejores para el análisis. Bueno, aquí brevemente presentamos algunas de las combinaciones de diseño que estamos utilizando, donde se están factorizando pues tanto cargas vivas, cargas muertas y cargas sísmicas y eólicas, adelante, y también combinaciones para las revisiones de servicio. El primero o las primeras combinaciones que mencionábamos se utilizan para revisar resistencia y estas segundas pues para revisar deformaciones sobre todo. Y ahora sí vamos a presentar las características geométricas del ejercicio en cuestión. En planta, ya lo habíamos visto anteriormente, tenemos una dimensión de 19.57 metros de ancho por 29 metros de largo y vamos a tener un arco que tiene un radio de 4.6 metros y la altura de los muros o las columnas será de 4 metros. Aquí ya estamos definiendo las zonas de barlovento, sotavento y zona central para el análisis de las presiones. Y si nos vamos otra vez al manual de la CFE y nosotros sacando la relación que existe entre el radio del arco y su longitud, o la longitud libre, podemos ver que tenemos un factor RC sobre D de 0.23. Y para este caso práctico, pues vamos a irnos directamente a la parte de la tabla que dice que vamos a utilizar la de 0.20. Se pudiera esto interpolar, claro, pero para este ejercicio sencillo vamos a irnos directamente con los valores de la tabla. Y cabe resaltar que también debemos de afectar estos coeficientes de presión por un factor, digamos, debido a la geometría en planta de la estructura. Adelante. En este caso, aquí arriba tenemos las fórmulas, no me voy a detener tanto, pero tenemos que amplificar nuestros coeficientes de presión por 1.1 debido a la relación en planta que tiene el largo y el ancho de la nave. Y pues a continuación estamos calculando ya los coeficientes de presión exterior, igual para barlovento, sotavento y zona central, ya considerando estos factores de amplificación. Y ya por último estamos calculando las presiones exteriores de la nave, que resultan de la multiplicación de la presión dinámica de base que calculamos al inicio, coeficientes de área, coeficientes locales, que vamos a tomar como si fueran 1, y ya por el coeficiente de presión exterior. Desarrollando estas operaciones y considerando la separación de las crestas o las costillas de la lámina, tenemos presiones de casi 6 kilogramos por metro lineal, casi 20 y 12.5 kilogramos por metro lineal para las diferentes zonas. Adelante. Estos son muchos números, pero ahorita lo vamos a ver gráficamente para detectar cómo se van a estar aplicando. Y ya para terminar en esta parte numérica o de análisis de cargas, estamos presentando el peso de instalaciones que se consideran típicamente. En este caso son 20 kilos por metro cuadrado. El peso de los paneles, que cuando mucho pesa 12 kilos por metro cuadrado, o sea, es muy ligero realmente. El peso propio de la lámina y cargas vivas accidentales, ya transformadas a cargas por metro lineal debido a la separación de las costillas. Y bueno, ahora tenemos imágenes del modelo matemático. En este caso, nosotros procedimos a hacer a modelarlo con elementos tipo shell o tipo placa. ¿Para qué? Para representar más fielmente el comportamiento de la estructura, porque es justamente lo que es. Si fueran elementos tipo frame o tipo barra, pues tendríamos que hacer ciertos artificios ahí para hacer que trabajen en conjunto a todo lo largo. Pero en este caso, pues estamos teniendo ahora sí que este arco gigante trabajando en su conjunto.
Y bueno, los extremos estamos considerando apoyos articulados que no restringen la rotación. Adelante. Ahora, para efectos prácticos también, nuestro modelo nosotros lo estamos dividiendo en zonas, que son las que ya hemos estado platicando. Lo que sería la zona en Barlovento, zona en Sotavento y la zona central, que son las primeras dos imágenes que estamos viendo. Y en la tercera imagen se puede apreciar en color rojo la zona donde estarán colocados los paneles. Como vimos en algunas de las imágenes que anteriormente nos presentó el compañero Jesús, pues se tiene que dejar una franja central para temas de maniobras de instalación y demás, y también ellos, que son los expertos en la energía solar, son los que nos definen qué tanto se tiende hacia los extremos el panel por un tema de eficiencia solar. Adelante. Y bueno, ahora les estaremos presentando cómo se está cargando este arco. Si se fijan, son los resultados del análisis que anteriormente presentamos, un plano y una vista tridimensional. Adelante. Y estos son para cargas vivas accidentales, y los más interesantes son justamente estos, la asignación de sobrecargas debido a los paneles solares. Ya por el ancho tributario que estamos considerando, nos arroja un aproximado de 7.5 kilos por metro lineal, y además hicimos un ejercicio donde esa carga la estamos multiplicando por 4. Adelante. Para ver cómo se va a comportar nuestro arcotecho, considerando ahora sí cargas de paneles que no vamos a tener, pero vamos a ver que realmente aún así sigue funcionando en cuanto a temas de deformaciones. Ok, y estas ya son los casos de viento, donde debido al análisis que realizamos, todas las acciones generan succión. No tenemos, debido a esta configuración del arco, no tenemos presiones, o sea, no tenemos fuerzas de viento que empujen hacia abajo o hacia adentro el arco, sino que más bien tienden a inflarlo, por decirlo de alguna manera. Este es el primer caso. Y el segundo caso, que también maneja la norma, es considerando que solo tenemos estas succiones en la zona central, o sea, solamente hacia arriba. Siguiente. Y pues ahora sí llegamos al tema de las deformaciones de nuestro arcotecho. Esta presentación la vamos a centrar justamente en revisar nada más las deformaciones, temas de resistencia no como tal, porque el proveedor del arcotecho nos debería de dar la ficha técnica del material para ver los esfuerzos de fluencia y demás, estos límites de resistencia, pero vamos a ver que con las deformaciones que estamos obteniendo difícilmente pues tendríamos temas en este sentido, ¿no? Vamos a considerar, te regresas tantito por favor, vamos a considerar un límite de deformación. Aquí, perdón, hubo un error en el valor. Vamos a considerar L entre 480, no 240. Originalmente yo había pensado manejar L entre 240, que es lo que se presenta en la normatividad, pero para empezar el límite era muy grande, van a ver que ni siquiera nos acercamos, pero debido a que tenemos los paneles solares, pues obviamente no nos gustaría que estuvieran sujetos o sea, la base del panel que no estuviera sujeta a deformaciones que pudieran afectar su eficiencia o incluso su integridad. Entonces vamos a toparlo a L entre 480, que sería el límite 4 centímetros de deformación en estos casi 20 metros de clavo. Y vamos a ver que en servicio solamente tenemos 0.38 centímetros, o sea, ni siquiera medio centímetro de deformación. Esta combinación de servicio solamente es carga viva y carga muerta. O sea, peso de instalaciones sin ningún panel, ¿sale? En la anterior podemos ver, ¿te puedo regresar tantito? Que las curvas o los colores del modelo, pues realmente ni siquiera se pintan tanto, apenas llegan al color amarillo. Y estas deformaciones yo aquí la limité a medio centímetro de deformación únicamente. No me fui a los 4 centímetros porque pues es muy grande el valor y no se alcanzaría ni siquiera a distinguir. Ahora sí, adelante. Ahora estamos colocando
esa carga de servicio, que digamos que es la típica o es el estado actual de la lámina, de la cubierta, más los paneles solares, donde la deformación crece de 0.38 a 0.45. O sea, prácticamente nada. Apenas se empieza a pintar un poquito, pero ni siquiera nos acercamos al medio centímetro que consideramos como valor límite en esta graficación. Y nos vamos con el ejercicio donde le subimos 4 veces el peso de los paneles. Aquí ya se empieza a pintar, pero porque el valor lo dejamos en medio centímetro para temas de graficación, pero si se fijan, ni siquiera la deformación llega al centímetro. Entonces, el arcotecho tiene muchas bondades. ¿Por qué? En primer lugar, porque es un arco, o sea, ya tiene una contraflecha natural que limita las deformaciones. Las fuerzas que le lleguen se van a ir básicamente, van a ser axiales a través de la lámina, en este caso, hacia los apoyos. Y tenemos muy pocos esfuerzos de flexión. Y además, el hecho de que la lámina sea corrugada, estas costillas todavía le brindan una rigidez adicional y una estabilidad, pues ahora sí que increíble, sobre todo para este tipo de proyectos, por lo que son realmente muy bondadosos. Un paréntesis que quisiera hacer, recordando la imagen que nos mostraron al principio, donde tenemos una serie de paneles solares por encima del arcotecho, o sea, a través de unos bastidores. Pues sí, esa quizá no es la mejor solución porque no estamos distribuyendo la carga para empezar y pues todos estos apoyos le generan descargas puntuales a la lámina que incluso la pudieran perforar. O sea, quizá globalmente el arcotecho pudiera trabajar bien, o sea, hay que pensar que se hizo un análisis estructural para tomar esta decisión, pero quizá localmente no estamos revisando si la lámina es capaz de resistir esos efectos de punzonamiento. Y podemos ir a la diapositiva donde nos quedamos. Adelante. Ahora ya nada más para finalizar, estamos colocando imágenes de la deformación de la estructura bajo fuerzas eólicas. Este es el caso 1, donde sí tenemos presiones en barlovento y sotavento. Fíjense cómo la estructura tiende a inflarse, a deformarse de una manera un tanto extraña, pero estas son las bondades de hacer un análisis estructural pues riguroso para poder predecir mejor el comportamiento. Adelante. Esta es la deformación bajo igualmente cargas eólicas, pero el segundo caso, donde no tenemos fuerzas de barlovento ni sotavento, solamente succiones en la zona central. Y en la última imagen podemos ver cómo la deforma el efecto sísmico. ¿Sale? Ya para terminar, me gustaría comentar que estas deformaciones que presentamos, que son muy bajas, son contemplando la estructura del arcotecho aislada. No hay que perder de vista que este arcotecho está soportado, digo, si es el caso, sobre columnas o sobre muros, que a su vez van a recibir un pateo o una componente horizontal del arcotecho porque tiende a abrirse, y eso va a incrementar un poquito más todavía la deformación, ¿sí? Debido a que pues está disipando energía a través de esta deformación horizontal de los apoyos, y eso hace que se siga deformando un poquito más hacia abajo. Pero también esa disipación de energía se traduce en que no va a estar tan esforzado la lámina, ¿no? Ahí hay un tema de rigideces que se debe de contemplar, pero estamos viendo que en general tiene un excelente comportamiento para este tipo de sistemas fotovoltaicos. Y bueno, este es el fin de mi parte en la presentación. Recuerden que también a mí me pueden contactar si tienen alguna duda en cuanto a un arcotecho o cualquier tipo de estructura que ya tengan y quieran utilizar este tipo de sistemas fotovoltaicos, o si tienen un proyecto nuevo, pues qué mejor que contemplarlo desde un inicio. Muchas gracias, Master. Digo, igual ahorita abrimos la parte de preguntas y dudas que se puedan tener de la presentación. A mí nomás me gustaría agregar un poquito que, como pudieron notar, siempre durante el proceso de diseño siempre se habló de presiones de viento, ¿no? Para que lo tengan ahí presente. En varias ocasiones se habló de cómo las dimensiones del propio edificio impactan en las presiones de viento que se tienen en el proyecto.
para que el día de mañana tengan eso presente cuando vayan a hacer un proyecto fotovoltaico y requieran saber la resistencia de los anclajes que vayan a utilizar. Sí, de hecho, justamente es algo que en S5 estamos intentando cambiar un poquito en la industria solar. Sabemos que todos, al estar pues, muy familiarizados con la parte de instalar sistemas con rieles, están acostumbrados a que los reportes de ingeniería te los ofrecen con base a una velocidad de viento. Pero algo muy importante, y como podrán encontrar igual en webinar que hemos hecho S5 y en nuestras redes sociales, el ingeniero Jesús, perdón, nos ha explicado eh, de forma muy práctica. Una velocidad de viento de 120 kilómetros por hora no es lo mismo que lo consideres, por ejemplo, en Guadalajara, a que lo consideres en Monterrey, a que lo consideres en una zona costera. Las condiciones a las que va a estar esa velocidad de viento son totalmente distintas. ¿Okay? Es por eso que en S5 todo lo que nosotros manejamos, siempre hablamos de presiones de viento. ¿Por qué? Porque lo que le va a dar la seguridad a tu proyecto de que no se va a desprender el módulo es justamente que la cantidad de anclajes y las zonas en techo en donde instales tu sistema fotovoltaico va a resistir la presión a la que se va a ejercer por ese punto. Digo, entonces, cualquier cosa que necesiten, aquí están nuestros contactos, está el ingeniero Jesús, está su servidor, está el Master Kevin para que los puedan apoyar. En temas, si necesitan un cálculo estructural algo, lo pueden revisar igual directamente con él. Nosotros trabajamos del proyecto fotovoltaico, lo que ustedes necesiten con todo gusto. Y no sé si quieren agregar algo más, Jesús, Kevin, Jorge, o abrimos y lanzamos preguntas y respuestas. A mí solamente me gustaría abonar un poquito al acertado comentario de Jesús en cuanto al tema de esta confusión que muchas veces hay en cuanto a velocidad de viento contra la presión de viento. Recordemos que la velocidad es simplemente un factor que nos ayuda al cálculo de la presión, pero también influye tanto la topografía circundante a la estructura como la geometría de la estructura misma. ¿Sí? No es lo mismo que la cubierta esté inclinada, no es lo mismo que esté plana, a que sea un arco y que el viento le pegue en diferentes direcciones. Entonces, siempre que reciban un proyecto, tenemos que hablar en términos de presión. Excelente, muy bien. Muchas gracias, Cristian, Jesús, Kevin. Pues no sé si hay algo más que agregar. Empezamos con preguntas y respuestas. Creo que es muy interesante todo lo que nos comentan. Qué bueno que esté también, en este caso, el máster de Kevin Nuño, porque pues no hay que negar este tipo de proyectos, porque muchas veces comercialmente los podemos negar por falta de conocimiento o falta de saber de estructuras, porque pues, es un tema totalmente independiente de nuestro sector, pero para eso está el ingeniero o el máster Kevin Nuño, donde están sus datos, apúntenlos. Créanme que los arcotechos son una solución muy padre, se ven muy bien, y pues muchas empresas lo están poniendo, ¿no? Y más en zonas agrícolas y en zonas industriales donde pues obviamente no son tan grandes las bodegas, pues es la única solución donde podemos hacer esa instalación, ¿no? En el arcotecho. No es que no se pueda, sino simplemente hay que estar seguros y basarnos técnica, estructuralmente y técnicamente también la fijación a través de ese 5. Adelante, Cristian o Jesús o Kevin. ¿Quieren agregar algo para empezar preguntas y respuestas? Algo también muy importante es, hemos tenido casos donde muchos estructuristas no avalan la instalación en arcotechos, perdón, porque pues a lo mejor desconocen un poquito. Aquí hay que sacarle todo el jugo al Master Kevin. Él tiene muchísima experiencia en todo esto, como ya pudieron verlo. Entonces, cualquier duda, con toda confianza, acérquense con él y los va a poder asesorar de la forma más correcta posible para sus sistemas. ¿Alguna pregunta? Por ahí yo vi unas preguntas. A ver, Kevin, yo por ahí tenía una. Decías como fuerza eólica, digamos, no estamos tan metidos en temas estructurales, pero ¿cuál es la fuerza eólica? Porque yo no tengo un generador eólico. ¿Cuál sería la fuerza eólica en la estructura? Bueno, la fuerza eólica ahora sí que sería, digamos que es la resultante de la presión, por así decirlo.
La presión es una fuerza también, pero ejercida sobre una superficie. Entonces, este viento, en este caso, al chocar contra una superficie, genera una presión que nosotros podemos traducir a una fuerza. Pero se pudiera ver como eso, está en unidades pues, de fuerza, ya sea kilogramos, toneladas, newtons. Entonces, digamos que es ahora sí que la cantidad de, pues ahora sí, no sé ser más, estoy siendo redundante, pero es la cantidad de fuerza que se ejerce, en este caso, en alguna carga. Gracias. Pues adelante con preguntas. Quien tenga dudas es el momento. Pueden abrir sus micrófonos sin ningún problema, levantar su mano o hacer su pregunta directamente ahí en el chat. Sin tema, ¿eh? No cobramos. No, también es importante que estas soluciones en arcotechos también muchas veces pueden utilizar la solución de 5 para lo que son fijar las líneas de vida en arcotechos. Y otra pregunta que yo tengo en el arcotecho, ¿se puede pisar? Creo que es pregunta fundamental. Pues sí, Sí, sí sí es se pueden. posible. Ajá, digo, a final de cuentas, como podíamos ver en el diseño que nos presentó Kevin, todos los techos por ley se tienen que diseñar para una carga viva, que la carga viva se refiere a la carga que va a haber de gente caminando al momento de darle servicio y mantenimiento a los techos. Entonces, sí se puede pisar. Algo que también hacemos mucho en S5 es empujar hacia el tema de la seguridad estructural. Lo más recomendable sería pues tener pasos de gatos que también nos ayudan de manera más eficiente a hacer la distribución uniforme de las cargas sobre el arcotecho. Además, justamente algo muy bueno del sistema de S5 es que se fijan las costillas de la lámina. Son las zonas más rígidas. Entonces, esto propicia a que no tengamos algún tema con la lámina. Bien. Por ahí tenemos pregunta de Arturo Rivera. En la simulación, ¿dónde determinaron la deformación máxima de donde salen los valores de 240 y 480? La deformación máxima se consideró en la cresta, o sea, en el punto más alto de del arco. En este caso no es tanto en las orillas, sino un poquito más en el centro, al ser simétrico, pero justamente es en estas zonas centrales. Ahí es donde más se deforma verticalmente. Pero creo que la pregunta va a la duda de Arturo es ¿de dónde sale el valor de 240 y 480? Ok. Son valores que vienen en la norma. Se utilizan tanto para concreto como para acero. Hablando de deformaciones a largo plazo, nos permite incluso aumentar medio centímetro cuando usamos el entre 240. Pero el L entre 480 se utiliza cuando tenemos, si como es un límite todavía más severo, se utiliza cuando tenemos elementos no estructurales que pudieran dañarse debido a la deformación. Hablando de un muro de mampostería, hablando de un cristal. En este caso, lo limité o hice el ejercicio con este límite porque tenemos los paneles. No porque tenga que ser así necesariamente, pero era para que gráficamente pudiéramos ver todavía lo lejanos que estamos de ese límite ya tan severo, ¿no? Y depende, pues, el uso de la estructura, o sea, no es lo mismo o no se consideran los mismos límites de deformación, digamos, para una edificación, hablando de deformación vertical, hablando para un entrepiso o para un puente, por ejemplo. Entonces, depende de lo que estemos analizando. También ahí en el, digo, espero que haya solucionado esa duda. En el chat, en la parte más de arriba, cuando recién empezó el webinar, Israel nos comentaba o nos preguntaba que si existe una capacidad de carga general para ese tipo de techos. Depende mucho, o sea, no es un valor fijo que decir, este techo aguanta tanto, porque va a depender de la geometría. Como nos explicó el Master Kevin, dependiendo la altura del techo suele rondar entre 1/10 o 1/6 la curvatura que tienen en función a la longitud, y eso nos va a variar la manera en cómo se distribuyen los esfuerzos. Lo ideal es para este tipo de proyectos sí revisarlos en lo particular en cada uno para que vayas conociendo cómo se va a ir comportando cada proyecto.
Después tenemos a Arturo Rivera que nos preguntaba, en el caso de la engargoladora manual, ¿es necesario hacerlo en todo el arco techo, solo donde se instalarán los clamps? Lo ideal, el deber ser, sería en todo el arco techo para evitar tener puntos débiles. Existe o nos han comentado clientes que lo que ellos hacen es agarran la zona donde van a instalar módulos y solo en esa parte es donde hacen el reforzado del sistema, porque también tú como externo que no instaló el techo, pues no es tanto tu responsabilidad absorber ese tipo de situaciones que también te pueden representar un sobrecosto extra. Lo ideal sería comentarlo con el dueño del edificio para ver si él decide tomar algún tipo de acción, si no, pues a lo zapatero a tu zapato, ¿no? Tú nomás podrías hacerlo en la zona donde vas a instalar los clamps. Por allá al final Arturo también, ¿no? Otra vez. Sí. ¿Qué nos preguntó Arturo? ¿Y aplican para los mismos en caso de que los paneles estén más abajo en las zonas? Sí, digo, a final de cuentas, como podemos retomar en los dibujos donde nos explicaban las zonas de viento, dependiendo en qué zona estemos instalando, es cómo se va a distribuir la presión de viento. Puede ser que en las zonas de sotavento, barlovento, tengamos presiones un poquito más bajas y en la zona central un poquito más altas, como lo podríamos corroborar en la parte de aquí, que en este caso, por la geometría, tenemos el mismo valor de presión máximo, pero en función a cómo pueda estar con más pronunciado el arco, nos podría variar las presiones que vamos a tener en cada zona, pero sí se puede hacer instalación en cada uno. Lo ideal, también, igual aquí, Kevin, si gustas agregar un comentario, sería, o algo que nosotros recomendamos en S5 es que hagan una distribución de carga uniforme. Es decir, si tú tienes este arco techo y no solamente esta cara la cargues de paneles, sino si vas a poner aquí arreglos de 8 paneles, mejor pon un arreglo de 4 de este lado y de 4 del otro para que tengas una mejor transmisión de esfuerzos en el techo. Igual ahí, Kevin, si gustas elaborar un poquito más. Sí, es correcto, y justamente se complementa con una pregunta interesante que hizo el ingeniero Moisés Olvera. Él pregunta que si es forzoso o recomendable instalar la misma carga en la zona de barlovento y sotavento para equilibrar las cargas o si se podría en una sola zona. Pues recordemos que siempre en las estructuras es muy recomendable buscar la simetría, tanto en geometría como en distribución de cargas. Entonces, sí, o sea, lo ideal es que estén divididas estén simétricas la ubicación de los paneles con respecto al arco. Si solamente los pusieran en la parte de arriba, pues creo que no serían tan eficientes. Entonces sí se buscaría que estén a un lado y al otro, pero también lo cierto es que nosotros no sabemos, o sea, por dónde va a llegar el viento. No podemos decir, esta cara, la de, no sé, por decir algo, la del lado norte es el barlovento y la del lado sur es el sotavento. No, porque no sabemos por dónde va a llegar el viento. Este análisis que hicimos fue el viento en un solo sentido, digamos en X positivo. Pero, digo, dada la simetría, solamente se puede hacer en ese sentido y se considera que es igual para ambos lados, pero realmente es reversible. O sea, tiene que ser el viento positivo y el viento negativo y también en la otra dirección. Entonces, sí es buscar la simetría en la colocación de los paneles y recordemos que nosotros no podemos definir si realmente el viento va a llegar en la dirección en la que estamos suponiendo, ¿sale? Después, Maricruz nos comenta, no todos los clientes cuentan con el resguardo de sus proyectos estructurales. ¿Cuáles serían los puntos claves a revisar en un levantamiento? Para el tema estructural, igual ahí, Kevin, si nos puedes apoyar. Sí, también es una muy buena pregunta, Maricruz. Ahorita nosotros, bueno, hicimos un ejercicio, pues académico, ¿no? Básicamente inventado, pero sí es necesario realizar un levantamiento estructural donde definamos, bueno, si es que no hay planos estructurales o no hay memorias de cálculo, donde definamos bien los espesores de la lámina, el tipo de lámina, la geometría de la cubierta, pero sobre todo inspeccionar los puntos de unión o los puntos de apoyo de
pues de la cubierta, ya sea del arcotecho, y también incluso revisar la cimentación, por ejemplo. Dado que los paneles no representan una carga sustancial, o sea, dudo mucho que pudiéramos tener temas de asentamientos diferenciales debido a esta sobrecarga. Incluso también para eso es bueno tener esta distribución uniforme para evitar estos asentamientos diferenciales, pero sí es necesario hacer una inspección visual de las uniones, de la calidad que tiene la construcción, de la cimentación y ahora sí que de todos los elementos que componen la nave en su conjunto. Muchas gracias. Igual, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Fíjate que yo No, tengo creo, una, Jesús. A ver, échale, Jorge. Digo, también estamos hablando de sistemas fotovoltaicos y para calentamiento de agua la solución podría servir igual para los tubos. Cuando una empresa tiene un proceso productivo de calentar agua, el peso es O sea, diferente, obviamente. sí, digo, se podría revisar. Hay que considerar que el peso del agua puede ser un poquito mayor. Normalmente 1 litro de agua suele pesar de manera aproximada 1 kilogramo. Entonces, si tú tienes un tanque de, no sé, ¿cuánto te gusta? 1,000 litros, estamos hablando que tienes 1 tonelada de manera muy local en el techo. Obviamente se puede hacer el análisis cuando tú haces como podrían recordar en la manera en cómo se hizo la distribución de fuerzas aquí. En este modelo tú podrías delimitar, oye, solamente en esta zona voy a tener una sobrecarga de 1 tonelada distribuida uniformemente en tantos metros cuadrados y con eso hacer el análisis. Dependiendo, nuestras abrazaderas también podrían funcionar para eso, pero No sé si creo que se trabó. también se trabó Jesús, ¿verdad? Sí, le Sí. hiciste cortocircuito con tu pregunta, Jorge. Se congeló. Sí, se congeló. O se le fue la luz porque también así pasa. Ahí está. Ya regresaste, Ya. Jesús. nunca me fui, los estuve escuchando, ¿eh? Qué bueno que no hicieron cosas tan feas. Bien, hay otra pregunta de la empresa A3E, que si es necesario reforzar un arcotecho para poder instalar paneles solares, poniendo que no es un proyecto nuevo, que ya existe el arcotecho. Pues, A para nivel de eso es estructura. necesario, para eso sí es necesario el dictamen de seguridad estructural. Sí, lo que nosotros regularmente hacemos es acudir al sitio, hacer un levantamiento topográfico para checar estos puntos claves de los que hablábamos, para ver la calidad de los materiales, si no hay algún daño o corrosión, cosas por el estilo. Y si no hay planos estructurales y memoria de cálculo, pues hacer un levantamiento. Y lo que hacemos primero es revisar el estado actual. O sea, ver qué le duele ahorita a la estructura sin nada adicional. Puede ser que esté bien, puede ser que no haya ningún tema y ahora sí procedemos con la revisión con los paneles. Y pues hay de dos, puede ser que con los paneles siga bien la estructura y no sea necesario un refuerzo adicional, o pues si ya vemos que hay temas de resistencia que no se están cumpliendo o temas de deformaciones, pues ya se propone algún refuerzo. Pero sí es algo que se debe de ver muy particular para cada proyecto. Listo, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Creo que esta pregunta va para el máster Kevin, que ustedes se pueden aventar ese levantamiento estructural y todo. Sí, sí, con todo gusto nosotros. Como S5, no. Como S5, nuestra responsabilidad solamente llega, es que ella agregó que sí era Sí, como sí. S5. Como S5, no, nuestra responsabilidad llega a hacer el estudio de anclaje hacia arriba. Nosotros no tomamos ninguna responsabilidad civil en la parte del arcotecho. Muchas veces nosotros suponemos que el arcotecho está en buen resultado y por eso siempre hacemos la recomendación de que, oye, para este tipo de proyectos te recomendamos altamente que vayas con un ingeniero estructural que te haga el dictamen estructural.
Yo te puedo hacer el proyecto y tú puedes hacer las presiones que va a tener y los anclajes que requieres, pero ya la seguridad estructural o el dictamen con montaje, con firma y validez, sí ya le corresponde a un tercero y no entra dentro de los alcances que tenemos en S5. Sí, adicionalmente no podemos ser juez y parte nosotros, o sea, como en ese tema de yo te hago el reporte, yo me lo valido y yo lo apruebo. O sea, eso siempre se recomienda que se haga, por ejemplo, con el máster Kevin y su equipo, que puedan realizar esa parte, y ya teniendo el reporte estructural, nos lo pueden compartir. Acá el ingeniero Jesús le echa un buen ojillo ahí, y si hay que hacer alguna recomendación, se hace, pero esa sería la forma de trabajar. Así es. Y Kevin, por ahí nos ibas a decir, ¿sí pueden hacer el levantamiento estructural? Sí, de hecho nosotros podemos apoyarlos con el levantamiento. Para este tipo de proyectos, quizá lo más viable es utilizar un escáner, que ahora sí nos arroja una nube de puntos de toda la estructura, y poderlo revisar detalladamente para, con base en eso, si es que no hay planos, repito, y lo repito mucho porque hay veces que sí hay. Entonces, si no hay planos, pues nosotros hacemos, ahora sí que la planimetría as built de la estructura, y ya con base en eso hacemos nuestro análisis tal cual. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario que tengan? ¿Qué modelo de escáner se consigue? Este modelo de escáner, no tengo ahorita, no recuerdo bien la marca, pero es para hacer la nube de puntos. Y nosotros tenemos aliados, que utilizan este tipo de tecnología para elaborarla. Igual eh, investigo bien cómo se llama este escáner, no recuerdo. Ahorita no recuerdo porque yo como tal no lo manejo, más bien nos apoyamos con ellos, pero, pero esa es una manera de hacerlo, y es lo más fiel posible que se puede tener, ya que son muy precisos. Creo que es Faro, la marca Faro. Como un primo trabaja en Faro, Estados Unidos, como el 3D, ¿no? Es correcto, así es. Se hace un escaneo de toda la estructura, incluso por afuera, y te arroja esta nube de puntos que tú la puedes hacer un modelo BIM, o puedes sacar de ahí planos 2D en AutoCAD. Ok, salieron más preguntas. Geraldine dice que su calculadora está en qué apartado se localiza. Por el momento, esta calculadora tan detallada solamente la manejamos en el departamento de ingeniería. Lo ideal sería que aquí en el correo de latam5.com nos mandes tu proyecto y nosotros te apoyamos a generar el reporte. Viene y Esto, perdón, dale, dale. Jesús. ¿Por qué en S5 les hacemos el reporte? Porque nosotros, como somos un fabricante de anclajes a techo para techos metálicos, pues la primera parte de la calculadora sí está un poquito tediosa porque te pide mucha información del fabricante de la lámina. Entonces, si eliges mal la lámina, el fabricante o algún dato, todo el proyecto te va a salir con condiciones que no aplican para México. Entonces, por eso recomendamos, nosotros te ayudamos a hacerlo. Como dice Jesús, mándanos tu proyecto. Nosotros te hacemos el reporte de ingeniería, te hacemos el despiece, te hacemos la selección del anclaje para que tú nada más llegues con el distribuidor y cotices. Ok, bien, ahí nos pregunta si la verdadera HMI está disponible en su ficha técnica en su página de web. Sí, sí está disponible. La puedes encontrar ahí en la página de es.s-5.com. Igual nos puedes mandar un correíto tanto a un servidor como Cristian o al equipo de Latinoamérica, y con gusto te podemos apoyar con la información. También pueden escanear ahí nuestros QRs para entrar directamente a la conversación por WhatsApp, donde también les podemos compartir toda la información técnica que requieran. Y tenemos stock en México. Nuestros distribuidores cuentan con stock actual en México. Moisés Solver nos pregunta que si se podría utilizar la fotogrametría con dron para el tema de los levantamientos. Sí es posible, siempre y cuando garanticemos que estamos leyendo bien la información. O sea, eso, digo, se puede hacer con cinta también, o cosas más rudimentarias, pero siempre tenemos que garantizar que se esté realizando una buena lectura.
Orlando nos pregunta que si el cliente final nos presenta los planos estructurales, con base a eso podemos evaluar la factibilidad de instalar paneles o no. Podemos hacer, si ustedes tienen la memoria estructural y nos la comparten al equipo de 5, les podemos hacer algunas recomendaciones. A final de cuentas, nuestra recomendación final siempre va a ser acudan con un estructurista, pero sí les podemos decir de que, mira, con base en lo que vimos en el reporte y tomando en cuenta tales artificios de reglamento, nosotros creemos que sí es factible, pero sí requerirías que un tercero te diera esa validación para que tú puedas tener como el documento legal que respalde sobre la factibilidad del proyecto. Claro, ahora, en este caso que menciona, ¿quién lo mencionó? Perdón. Orlando, si ya hay planos estructurales y memoria de cálculo del proyecto, pues quizá lo ideal es que lo revise ese ingeniero de esa empresa que realizó el cálculo, ¿no? Porque ellos son los que conocen bien el proyecto y tienen todos los antecedentes. Claro, si por algún motivo no lo encuentran, no quiere, pues ya sí, lo ideal es contactarse con alguien más, ¿no? Que lo complemente. Pero lo ideal, o bueno, yo siempre recomiendo que si ya tienen a un responsable, pues sigan con él, ¿no? Para no empezar a sacar más ramas, ¿no? Del proyecto. Hay una pregunta muy importante de energía infinita. Dice, ¿cada cuándo se necesita hacer mantenimiento a las sujeciones? Con nosotros, en S5, si tú desde el inicio instalas de forma correcta a los torques que se indican en el manual para los distintos tipos de lámina y distintos calibres, literalmente tú no tienes que hacer ningún tipo de mantenimiento a estos opresores. Nosotros, no me voy a extender mucho, podemos programar una llamada y les explicamos a detalle. Lo que nosotros hacemos es utilizamos el par galvánico a nuestro favor, donde entra en conjunto el opresor, el material del opresor, el material de nuestra abrazadera y la lámina. ¿Okay? Entonces utilizamos ese par galvánico a nuestro favor y evita que tú tengas que dar ningún tipo de mantenimiento durante el tiempo de vida útil del sistema fotovoltaico. Esa era la última que me aparece a mí. También. Es correcto, la última. No sé si alguien más tenga preguntas, son las 10:17, por cuestiones de tiempo y de agenda, y pues respecto a los participantes. Si no hay más preguntas, daremos por cerrado el webinar, donde agradecemos infinitamente a S5, al ingeniero Jesús Jara, al ingeniero Cristian Arredondo, al maestro Kevin Nuño, por esta participación, por este webinar de mucho valor técnico. Creo que es mucha información para una hora. Creo que el tema estructural, pues muchos lo desconocemos. Hay que empaparnos un poquito más, y creo que es importante, sí, tener a lo mejor la pregunta que me gustó mucho, la de como un listado de levantamiento de arcotecho, sería muy interesante. Puntos principales de inicio, pues para que los integradores puedan hacer, pues, por lo menos un levantamiento superficial, sin conocer técnicamente lo que es la estructura. Eso sería muy interesante. Pues agradezco nuevamente a todos los participantes su tiempo por estar aquí, su interés en tener más información, y pues en este caso a la marca 5 por compartirnos también su información, y al ingeniero Master Kevin. Pues agradezco su participación a todos, les deseo un buen día, un buen fin de semana, excelente cierre de semana, y nos estaremos viendo pronto con más webinars. Ya que esté la grabación en YouTube, les hago llegar la liga para que lo vean. Sin más dudas, pues adelante, Kevin, Jesús, Cristian. No, pues de nuestra parte también muchísimas gracias por tomarse el tiempo. La verdad, muchas gracias por participar, por exponernos todas sus preguntas, y cualquier cosa, pues quedamos a la orden. Que tengan excelente día. Igualmente, gracias. excelente día a todos. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias.